Hoy tenemos la parte 5 de lo que llamamos Apocalipsis 2050. Vamos a estudiar la iglesia en Esmirna. Esa es la iglesia que vamos a tocar en el día de hoy. Voy a empezar leyendo el texto que está en Apocalipsis capítulo 2, versos 8 al 11, y después entraremos en la fase de desarrollo de todo lo que es el contexto de la iglesia, así como el contenido simbólico de toda la iglesia. Es importante que no nos perdamos detalle. Si usted por alguna razón pierde una clase o llega tarde porque, como en el caso del hermano René, que está retrasado porque no ha podido llegar debido a la cantidad de carros que hay en la vía, pues entonces que busque el audio y se ponga al día para que no pierda detalle. Porque esto va de una manera secuencial y ahora lo vamos a ver. Todo el Apocalipsis, desde el primer verso hasta el último, es secuencial. Es secuencial y tiene una forma de capas como paralelas para poderlo entender. Nos lleva, por supuesto, el libro de Revelaciones de Apocalipsis a estudiar toda la Biblia. Nos va a estar llevando a textos en el Antiguo Testamento, así como a profecías del Nuevo Testamento. Dice el texto en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, verso 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, no sufrirá daño en la segunda muerte o daño de la segunda muerte. Ese es el texto a estudiar hoy y es el texto a desarrollar a la iglesia que está en Esmirna. La iglesia que está en Esmirna se le conoce como la iglesia perseguida. De hecho, el nombre Esmirna, que es un nombre griego, significa mirra. ¿Qué era la mirra? ¿O para qué se usaba la mirra? En la Biblia, la mirra es un perfume amargo. De hecho, el Señor Jesús se le puso en su boca cuando estaba siendo crucificado. Se obtenía de machacar la resina de un árbol y se usaba para ungüentos funerarios, pero también se utilizaba para como un tipo de anestésico, para aliviar el dolor. Por eso el Señor Jesús no quiso que se le diera a él mirra, porque él quería enfrentar con todos sus sentidos la crucifixión. También, aparte de ser para aspectos funerarios, como lo puede leer en Juan 19, en el verso 39, cuando Nicodemo utilizó la mirra para ungir a Jesús, también forma parte de la unción sacerdotal. Éxodo 30, verso 23. ¿Qué simboliza la mirra? La mirra simboliza sufrimiento y muerte. Por eso se utilizaba en aspectos funerarios y en consagración. Es interesante que cuando se toma la mirra para consagrar sacerdotes y se une al sufrimiento y a la muerte, nos enseña a nosotros que la consagración conlleva sufrimiento, que la consagración conlleva renuncia, que la consagración a Dios no es algo que se hace pensando que a nosotros, por consagrándonos a Dios, no nos va a pasar nada. No voy a decir que siempre nos va mal o que siempre nos va bien, pero la consagración es equivalente a sufrimiento. Así que la iglesia de Esmirna es una iglesia que se ve perfumada hacia Cristo o perfumada por Cristo. Es una iglesia fiel, pero es una iglesia fiel en medio del sufrimiento. ¿Por qué es importante entender cada nombre que se le da a la iglesia o a las 7 iglesias? Es importante, mis hermanos y mis hermanas, porque hay una secuencia profética en los mismos nombres. Ya vimos la iglesia en Éfeso, que se conocía la deseada, o se traduce como la iglesia deseada. Esa es la etimología de la palabra.
Se conoce como la deseada o se conoce como la iglesia del placer. ¿Por qué se conoce así? Bueno, porque cuando una persona le prometía matrimonio a otra, estoy hablando en el contexto hebreo, el matrimonio que se prometía no es como ahora, que la gente le llama a esto noviazgo. Esto de noviazgo no es bíblico, es algo que utilizan hoy día las generaciones como para decir que se están conociendo para casarse, pero sin realmente la importancia que se requiere entender de lo que es conocer a la otra persona. De hecho, los noviazgos hoy en día se toman como una libertad, incluso hasta sexual, para poder las personas conocerse en la intimidad sin haberse casado. Ese es el desvirtuamiento que se le dio, ese es cómo se ha torcido la idea de lo que se conoce como cortejo y no lo conocido actualmente como noviazgo. Cuando una persona tiene una oferta de noviazgo, llámese una mujer por parte de un hombre, debe tener bien claro por qué le está pidiendo que sea su novia. Debe ser con propósito de matrimonio. Y si no es con propósito de matrimonio, no debe de dar paso al noviazgo. Debería de dar paso solamente a ser amigos, a mantenerse en una amistad donde compartan, donde se sientan bien, pero jamás tener la idea de que van a tener más cercanía que esa. Bueno, la iglesia en Éfeso, llamada la deseada, entraba dentro del marco justamente de lo mal llamado noviazgo. Hoy, perdón, en el Antiguo Testamento llamado cortejo o llamada la desposada, o sea, la prometida. ¿Cómo funcionaba esto de la prometida? Que era justamente en la condición que estaba María. Que cuando el hombre llega y le dice a la mujer que si quiere ser su esposa, entran en una fase de un año, demasiado dos, y en la mayoría de los casos no se sostenía más de un año, donde el hombre y la mujer se conocían no de manera sexual, sino como personas, como tal. Porque de hecho muchos de los matrimonios eran acordados desde la niñez. Entonces, para que estas dos personas no llegaran al matrimonio sin conocerse, sin saber quién era el uno, los gustos del uno del otro, entonces los padres acordaban entre ellos, pidiendo por supuesto el consentimiento de la muchacha, acordaban el desposorio. Cuando nosotros vemos que llegan a buscar a la esposa de Isaac, enviados por Abraham, una de las cosas que hacen es preguntarle a la muchacha si está de acuerdo. Si está de acuerdo casarse con este hombre, entonces ella dice que sí. Una vez llegado a ese pacto, una vez llegado a ese acuerdo, entonces pasa un tiempo no solo de conocerse, sino de prepararse para la boda. Durante ese tiempo el hombre, el novio, se va para la casa de su padre para preparar la casa. Cuando la casa está lista, no el novio, sino su padre decide que vaya por la novia. De ahí que Jesús dijo que nadie conoce la hora ni nadie conoce el día en que había de venir él por la iglesia. Porque eso no es porque él no lo sepa como tal, sino porque está haciendo uso de esta figura que estoy hablando, la figura del cortejo o la figura del desposorio. Así que en lugar de entender que ni Jesús sabía la hora ni el día, siendo Dios y siendo omnisciente, sería contrario a su carácter, lo que hace él es uso de esta idea para que la podamos nosotros conocer en la actualidad. El padre determinaba cuándo se iba por la novia. Ese es el tiempo de desposorio, por eso se conoce a Éfeso como la deseada. Esa iglesia deseada, que fue completamente judía, abarcó el tiempo del año 30 aproximadamente, cuando el Señor es sacrificado, hasta el año 100 después de Cristo. Esa iglesia, ese grupo de personas que conformaban en ese momento el cuerpo de Cristo, a los inicios, donde está un amor inicial, donde hay una fidelidad verbal, un pacto, esa iglesia era 100% judía. Lo explicamos en la clase de Éfeso o de la iglesia en Éfeso. Por eso se le llama la atención de haber dejado el primer amor, de haber dejado todo lo que eran los simbolismos que correspondían al judaísmo de Jesús. Dejó los simbolismos para empezar a concentrarse en lo que es el cristianismo que nosotros conocemos ahora.
Como lo expliqué en la primera clase, el cristianismo era parte del judaísmo, era como una especie de línea dentro de la misma idea judaica que se separa allá en el siglo segundo, siglo tercero. Eso lo veremos en la transición que vamos haciendo de los nombres. Entonces dejar el primer amor es dejar las raíces que habían sido puestas en esa iglesia. Entonces esa iglesia de Éfeso era la iglesia primitiva, era la iglesia que estaba llena de celo por las cosas del Señor, pero empieza a perder esa frescura del amor en Cristo. Y al debilitarse del verdadero amor, entonces recibe que se aparta el candelabro de manera simbólica, el Señor aparta ese candelabro y empieza a recibir una persecución intensiva. Ahí es donde entramos al nombre de Esmirna. Pero esta iglesia Esmirna, que significa, como les dije, mirra, sufrimiento, también le podemos llamar la iglesia perfumada. Ese es el estudio que vamos a hacer hoy. ¿Por qué está asociado esto a la muerte? Bueno, por todo lo que iba a llevar esta iglesia que está siendo perseguida. La época de esta iglesia en cuanto a tiempo es del año 100, poquito más, poquito menos, del año 100 hasta el 313. Porque es la iglesia que va a ser perseguida, pero va a encontrar un pacto de paz cuando se agarra a la iglesia y se institucionaliza con el Estado, se une con el Estado. Nace la iglesia católica en ese momento. La iglesia católica en manos de eh, ya se me olvidó el nombre de este señor, qué barbaridad. Bueno, nace la iglesia católica en manos de Constantino y, e inicia ese sincretismo de la unión entre lo sagrado y lo pagano. A eso se le va a llamar Pérgamo, que significa matrimonio o significa unión. Esa unión de Pérgamo, que lo explicaré este lunes, no, porque este lunes le toca al hermano René, sino el siguiente viernes hablaré de esta iglesia, significa etimológicamente matrimonio. Así es como significa, y esa iglesia va a ser del 313 al año 500, la iglesia de Pérgamo. ¿Por qué estoy explicando estas cosas? Para que nosotros podamos entender cómo se va uniendo la una con la otra, haciendo una especie de transición, y así podemos entender cómo se va corrompiendo la iglesia en el paso del tiempo. Volviendo a la deseada, aunque estamos estudiando Esmirna hoy, pero volviendo a la deseada, una de las cosas que una mujer cuando se prometía con el varón para matrimonio, aunque no estuviera todavía casada, para efectos rituales, para efectos del concepto hebraico, se consideraba como tal. Si adulteraba, se le daba el mismo castigo que si estuviera casada, o sea, lapidada por hasta la muerte. Así que tenía todos los derechos como si estuviera casada, aunque no estaba casada. El matrimonio, el estar en la sala nupcial, el estar con el novio, eso iba a sellar el matrimonio, pero mientras tanto, desde el momento de la oferta hasta ese instante, tenía que respetar tanto él como ella los votos matrimoniales. Bueno, cuando la iglesia en Éfeso, que es la deseada, la prometida, la desposada, comete adulterio de la misma manera que lo hubiese hecho una mujer antes de llegar al estatus de esposa, recibe el mismo castigo. Exactamente. Entonces por eso es que empieza a ser perseguida dentro del marco de Esmirna para poder llamar la atención de la iglesia y que se arrepienta. Siempre va a buscar el texto, el arrepentimiento. Eso es lo que vamos a leer constantemente en cada una de las iglesias, cómo el Señor llama al arrepentimiento. Bueno, esta iglesia que se une en Pérgamo termina más o menos en el año 500 e inicia entre el periodo 500 y el 1500 el periodo de la iglesia en Tiatira, que se conoce como sacrificio continuo. Eso es ya alrededor de la Edad Media. Ahí es cuando la religión, la institucionalidad de la religión, los rituales de la idolatría se penetran aún más.
Pero en medio de eso, en medio de esa persecución, hay un sacrificio continuo de la iglesia, que es el remanente, que se va a ir sosteniendo en el paso de todas ellas. Así que en un periodo de oscuridad, la iglesia remanente se va a mantener fiel, que es como deberíamos estar nosotros. De hecho, el estudiar estas iglesias de esta manera nos enseña a nosotros, no solo el carácter como cuerpo, sino cada uno de nosotros, cómo debemos mantenernos nosotros fieles al Señor en medio de todo lo que nos esté pasando, ya sea de salud, ya sea económico, ya sea por invasión de ideas, de otro tipo de ideas. Nosotros tenemos que mantenernos fieles a esos ataques porque estamos prometidos a Cristo como novia para casarnos con Él. ¿Cuándo viene Él? Cuando el Padre decida que Él viene a llevarse a la iglesia para las bodas del Cordero. Bueno, después de que pasa la iglesia de Tiatira, se llega a la época de la iglesia de Sardis, que es del año 1500 al año 1700. Esta es la época de la iglesia protestante. Sardis significa la que escapa o remanente. ¿Por qué? Porque sale de aquella iglesia que se hizo sincretismo entre Estado y lo sagrado, entre lo profano y lo sagrado, cuando nace la iglesia católica, y esta iglesia que escapa es la iglesia protestante. Solo para ir poniendo los detallitos. Esa iglesia protestante es la que nosotros vamos a estudiar en los tiempos de la Reforma. No solamente en manos de Martín Lutero, sino lo que se da mucho antes, desde un siglo antes de Martín Lutero, se empiezan a dar una serie de cosas para que esta iglesia se separe del Estado y nazca lo que se conoce como la iglesia protestante, diferente a la iglesia evangélica. La iglesia protestante es una iglesia que se separa del catolicismo ritual, del catolicismo tradicional, pero no pensando ser otra iglesia, sino pensando llevar la misma línea de ideas, nada más que volviendo a la raíz de la palabra. Allá en el año 1700 al 1900, entonces sí nace la iglesia evangélica, que nace de la protestante. Después lo voy a ir explicando todo más a profundo, solamente que antes de entrar en Mirna, deseo que vean la importancia que es de entender cada uno de los nombres. Esa iglesia que nace en el año 1700, tomando la idea de los relatos que está dándole el ángel a Juan, se conoce como la iglesia en Filadelfia. Filadelfia significa amor fraternal. Es aquella iglesia que nace del deseo de hacer las cosas de acuerdo a como la Biblia los está haciendo. Esta iglesia sí se quiere separar totalmente del catolicismo, no es lo mismo que la protestante, y lo vamos a ver cuando toquemos cada una en detalle. Esta iglesia es donde sale el movimiento pentecostal, donde sale todo esto que se separa completamente ya de lo que es la idea del catolicismo tradicional. Pero allá en el siglo 900, perdón, el siglo XIX, en el año 1900 hasta la fecha, iniciamos con aquella iglesia que se conoce como la iglesia en la Odisea. La Odisea tiene una composición de dos palabras, laos, ¿verdad? Que significa pueblo, y lo que significa es el pueblo que decide, el pueblo que tiene el derecho, el pueblo que reclama sus derechos también. Está en la iglesia de la tibieza, está en la iglesia de la autosuficiencia, está en la iglesia que busca una democracia espiritual sin que Cristo esté en el centro, está en la iglesia que declara, está en la iglesia que decreta, esta es la iglesia a la que el Señor le está llamando a que se arrepienta, y lo vamos a ampliar cuando lleguemos a ese momento. Esta iglesia de la Odisea es en la que estamos viviendo nosotros. Y usted puede decir, no, pero yo no ando ni tomando mis derechos, ni apropiándome de las promesas como estas personas se apropian, ni queriendo ser independiente, ni autosuficiente. No, no, pero es que no estamos hablando de usted y de mí. No estamos hablando de personas en individual, estamos hablando en rangos de tiempo. Y el rango de tiempo de la Odisea es el que estamos viviendo nosotros antes del arrebatamiento. Bueno, si nosotros entendemos todo lo que acabo de explicar de una manera rápida, lo voy a profundizar conforme vayamos en cada una de las iglesias y los tiempos para poder comprender el mensaje bíblico en el capítulo 2 y en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Porque entender esto es clave, mis hermanos, para poder tener la transición de una a otra.
Ejemplo, lo que estamos viendo ahorita, Éfeso a Esmirna, y después de hoy en 8 a Pérgamo, nos está enseñando cómo de la deseada, de la prometida, de la llena de amor, que pierde esa condición, entra en un vacío que la lleva al sufrimiento y empieza a brillar cuando hay persecución. Esa iglesia se pone fiel en medio de la persecución, porque el sufrimiento, mis hermanos, nos hace brillar. El sufrimiento nos acerca a Cristo. El sufrimiento es lo que hace que nosotros abramos los ojos. Eso se llama o se traduce en palabras del Señor: cada uno tome su cruz y me sigue. Tomar la cruz y seguirlo a Él no significa que usted se eche al hombro a otras personas. Significa que usted debe de echarse al hombro a usted mismo, renunciar a muchas cosas de las que a usted le gusta, entrar en una etapa dentro de esa renuncia de pensamientos, emociones, que aunque le sean contrarios, nos está acercando al Señor. ¿Por qué? Porque estamos a punto, en este gráfico de estas tres iglesias, Éfeso, Esmirna y Pérgamo, de entrar a un matrimonio, a un momento donde el enemigo cambia la táctica y en lugar de perseguir a la iglesia, como se está dando cuenta que la iglesia brilla cuando es perseguida, entonces la deja de perseguir, sino que le ofrece matrimonio. Hace un pacto para no perseguirla porque el sufrimiento la multiplica. Entonces le ofrece matrimonio, que sería darle poder político. Ahí es donde inicia, lo veremos en Pérgamo, en las manos de Constantino, inicia el Estado e iglesia que se conoce hasta hoy. Porque el enemigo cambia la táctica. Porque el enemigo sabe que perseguir a la iglesia no es lo mejor, que hacer sufrir a la iglesia no es lo mejor. Déjeme decirle, mi hermano y mi hermana, si usted en este momento está pasando por una dificultad, si usted está entendiendo, pasando por sufrimiento, por dolencias, de cualquier índole, lo natural es buscar a Dios. Eso es lo natural. Lo natural es decir: Señor, ayúdame, Señor, dame de tu descanso, Señor, dame de tu fuerza. Eso es lo que hace una persona cuando está pasando por aflicción. Es lo normal. Por eso Esmirna, la que está siendo ungida, la que está recibiendo ese aceite como para darle un estado anestésico, no para que se duerma, sino que como para que pueda soportar el dolor. En esta secuencia que estamos viendo, que no es decorativa, no son nombres decorativos, sino que son pistas proféticas, la condición espiritual que tenía la iglesia de Éfeso, que era una iglesia valiente, fuerte, confrontadora, pero una vez que empieza a absorber cosas del mundo, se empieza a debilitar el amor hacia Cristo, no el amor de Cristo hacia la iglesia, sino el amor de ella hacia Cristo. Entonces cae en un estado de cama, un estado de dolor, un estado de persecución, pero es una iglesia que todavía tiene raíces, todavía tiene fuerza. Entonces esta iglesia es la que trata de sostenerse de las promesas del Señor sin apropiarse de la autoridad del Señor, que es lo que va a hacer la Odisea al puro final, para poder sobrevivir a esos tiempos de persecución. Entonces, en ese vacío, llena el sufrimiento a través del amor y la fidelidad del que la está llamando. Claro, lógicamente, hay ciertas personas que no quieren sufrir, que no quieren llorar, que no quieren pasar por esos momentos de debilidad y desean siempre estar bien, entonces entran en un matrimonio, un pacto, Pérgamo, que es lo que veremos el próximo viernes, de hoy en 8, entran en ese pacto político porque así quieren sentirse bien. Esas son las personas que podríamos decir que de una manera simbólica venden el alma, aunque no la pueden vender el alma. No la pueden vender porque lo que le pertenece a Cristo es de Cristo, pero se mezcla con un grupo de personas o con grupos de personas que se dicen iglesia de Cristo, que se dicen judíos porque están adorando a un Jesucristo judío, pero no aceptan su judaísmo. Por eso le llaman mentirosos. Dicen ser judíos, pero son mentirosos, dice. Entonces, en esta secuencia nosotros podemos ir viendo cómo va a ser de una manera progresiva la revelación del Apocalipsis para poder entender después del capítulo 6 qué es lo que está pasando. Y digo
Y digo del capítulo 6 porque el capítulo 4 y 5 es una ascensión, que es el arrebatamiento, donde vamos a ver un grupo de personas adorando al Señor en los cielos. Ahí se da, entre el capítulo 3 y capítulo 4 se da el arrebatamiento. Y entre el capítulo 5 y 6 inician los juicios sobre la tierra, que es más historia que profecía para nosotros. Para ellos era profecía, para nosotros es historia. Hablando de los contextos de la iglesia como tal en Esmirna, de los contextos históricos, como lo dijimos de Éfeso, esta iglesia estaba ubicada, y es importante saber por qué, porque cuando lleguemos a ciertos momentos de la profecía, nos va a indicar por qué el Señor escogió estas iglesias para darnos a nosotros la luz de la revelación. Está ubicada también en Asia Menor, como todas las siete, en Izmir de Turquía, básicamente. Esta iglesia tenía fama por ser leal a Roma. Hablando, perdón, la iglesia no. La gente de Esmirna tenía lealtad hacia Roma. Pero aquí fue una de las primeras ciudades que levantaron un templo, hablando de Esmirna, levantaron un templo para la diosa de Roma y para darle adoración a Tiberio, al emperador. Este Tiberio y el que gobernó en tiempos antes de Jesucristo, hasta ahí se va conformando todo lo que es el sistema político y que va a terminar en la adoración al César. No importa quién sea el César que esté en Roma, esto va a llevar la adoración a estos hombres como si fueran dioses. Esto para los primeros cristianos, eso fue un gran problema. ¿Por qué? Porque una de las cosas que tenía que decir la gente que estaba en esa zona, tenían que aceptar y tenían que decir que César era un dios, que el César era el rey que guiaba de manera espiritual. Entonces se levanta en esa ciudad de Esmirna el templo al culto imperial. Y esto hace que ese lugar sea el centro neurálgico de toda la adoración del emperador romano, en este caso al César. Claro, lógicamente, para los primeros cristianos, quemar incienso tenía que hacerse única y exclusivamente a Nerón. Tenía que hacerse, bueno, Nerón ya había pasado en ese momento, pero me refiero al emperador, sea cual sea que estuviera ahí, tenía que hacérsele una adoración directa, y si se quemaba incienso que no fuera a ellos, a los emperadores, se estaba cayendo en ateísmo, se estaba cayendo en rebeldía. Ahí los ateos no eran los que no creían en Yeshua, en Jesús, los que no creían en Yahvé, los que no creían en Hashem. No, ahí los ateos eran los que creían en Dios, más bien en Jehová. ¿Por qué? Porque no creían en los dioses romanos. Entonces, en medio de eso, se levanta eh, una idea de Jesús el Kyrios, Jesús el Señor. Entonces empieza a escucharse la palabra Jesús Kyrios, y esto era considerado una traición en Roma. De ahí que es perseguida con mucho más fuerza la iglesia. Estamos hablando, recuerde que ya ha pasado el emperador Adriano, hay una persecución mucho más fuerte. Primero se inició contra los judíos y ahora se está persiguiendo también a los cristianos, que vamos a irlo viendo a detalle cuando vayamos tocando cada uno de los tiempos de la profecía. En medio de esta ciudad próspera, en medio de esta ciudad orgullosa, que creía en Roma y que creía en el emperador romano como su Dios, se viene y se levanta una iglesia fiel a Cristo. Por supuesto que empieza a ser perseguida y empieza a ser martirizada. De ahí es el simbolismo de Esmirna, que representa proféticamente una iglesia sufriente. Pero mis hermanos y mis hermanas, como estamos estudiando que cada iglesia habla de la iglesia en general en el paso del tiempo y habla del individuo en particular, nosotros de la misma manera pasamos por ese tipo de etapas. Venimos, caemos en los regazos del Señor,
El Señor toca nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Deseamos enseñarle a todo mundo quién fue el que nos salvó, quién fue el que nos rescató. Y aquello que es para nosotros algo hermoso al principio empieza a ser algo odioso para los que nos rodean. La gente en el trabajo, la gente en los estudios, la misma familia nos empieza a ver mal y empieza a perseguirnos. Tal vez no como la iglesia en Esmirna, pero sí somos perseguidos, hechos de lado. Ya usted ya no participa en lo mismo que participaba en la familia, ya no ni lo toman en cuenta, porque allá viene el aleluyo, allá viene el pandereta, entonces es aburrido mejor ni lo llamemos. Entonces usted se encuentra que sus hermanas, sus hermanos, sus tíos hicieron una actividad y ni siquiera le invitaron. Eso trae tristeza, eso trae dolor, porque hay un ataque directo y en el trabajo también, no, a ese no lo llames, es un aburrido, ese es una aburrida. Tal vez, como le digo, no al grado de martirizarse, pero por la fidelidad, por el amor que se está profesando a Cristo, por ser esa iglesia deseada, llena de ese aceite que se quiere compartir con los demás, entonces empieza a ser triturada y empieza la fragancia que sale, ya no es la fragancia de la desposada, ya no es la fragancia aquella de la que está esperando el matrimonio de una manera feliz, sino que está esperando el matrimonio de una manera dolorosa, porque está siendo aplastada. Y le voy a decir una cosa, mis hermanos, la traición no viene de los enemigos, ni el dolor viene de los enemigos. Cuando nosotros sufrimos por aspectos espirituales, incluso no, aún los aspectos que no sean de fe, sufrimos de las personas más cercanas. No te duele que te traicione el enemigo, no, usted el enemigo le espera cualquier cosa, a usted no le duele que un enemigo venga y lo estafe, pero a usted sí le duele que lo estafe su esposo, su esposa, un hijo, una hija. A usted no le duele que salga a la calle y sale la vecina que te odia y te dice, vos sos una desgraciada, sos una tal por cual, eso no le duele. Pero a usted le duele que su esposo, que la debe proteger y que la debe cuidar, le diga que usted es una desgraciada. O que su esposa, que debe de velar para que usted también tenga un amor correspondido, le diga, vos sos un tal por cual. Ahí es donde duele. Entonces, por supuesto que la iglesia está siendo perseguida, pero no solo por los entes de afuera, sino por los entes internos. Por eso el Señor Jesús nos enseña a nosotros que debemos de discernir dentro del cuerpo de Cristo quién es iglesia y quién no. No solo para saber quién es el que camina en favor de Cristo, sino para que usted no se sienta triste o mal por el que le da la espalda, por el que le abandona. Por eso el Señor Jesús dice, los que no están con nosotros es porque no eran de nosotros. No sentirnos lastimados por el que no tiene esa conexión de Éfeso, esa conexión de la deseada con Cristo y que se separe y que de un momento a otro dice, ya ustedes no son para mí nada. Esas personas que tal vez te dijeron, somos hermanos, nos amamos, te invitaban al café, te invitaban acá y de pronto se fueron y se olvidaron de usted. Nunca fueron de nosotros, porque si hubieran amado a la persona, aunque tuvieran diferencias en cuanto a su manera de pensar práctica de lo que es la fe, hubieran tenido una seria comunicación. Usted puede que tenga una hermana o un hermano que piense diferente, pero se van a comunicar. Hola, ¿cómo estás? De alguna manera, pero cuando la persona pierde ese contacto totalmente es porque nunca estuvo ese contacto. Lo que había era simple y sencillamente una pantalla, un acto hipócrita. Entonces este simbolismo de Esmirna es un simbolismo de dolor no solo por la persecución del imperio, que es fácil entender que el imperio te persiga, sino por la persecución y acuse de aquellas personas que decían que te amaban. Entonces, por eso se libera este perfume. Por eso esta Esmirna suelta ese olor fragante, porque está siendo triturada, está siendo perseguida, como fue perseguido el Señor, el varón experimentado en dolores y quebrantos. Un ejemplo histórico que tenemos nosotros es a Policarpo de Esmirna, que fue martirizado en el año 155. ¿Por qué? Por las personas detractoras dentro del mismo sistema que se supone proclama a Dios dentro del mismo sistema, es perseguido. Y usted encuentra en la historia, y no estoy hablando del catolicismo mal, estoy hablando historia, indiferentemente de quién sea el que
la ejecutó indiferentemente de a quién le corresponda esa historia negativa o positiva del catolicismo persiguiendo a los que se separaron en la reforma de la iglesia que veremos más adelante. Y se empiezan a asesinar los unos a los otros. O los judíos siendo perseguidos por el cristianismo de la época. O sea, estamos hablando del grupo que debería estar hablando de Dios, siéndose perseguido unos a otros. Cuando Policarpo es martirizado, sus últimas palabras fueron estas. Cuando a él le dicen que tenía que negar a Cristo, que tenía que negar a Jesucristo porque habían diferentes, estaban brotando diferentes ideas, diferentes formas de fe. Negar a Jesucristo no solamente es decir no creo en Jesús, sino tal vez aceptar a Jesús única y exclusivamente como un profeta, creer en él como un gran predicador, creer en él como el Hijo de Dios, pero no como Dios. Hay muchas formas de negar al Señor. Negar al Señor también es amar al Señor, pero no amar a su iglesia, no amar a los hermanos. Eso es negar al Señor. Hay muchas formas de ser un anticristo. Anticristo es contra Cristo. Muchas formas, no solamente que se pare ahí a gobernar al mundo. Anticristo es el que va en contra de lo que Cristo determinó. A él le dicen que tiene que negar a Cristo. Entonces las palabras de Policarpo, que pertenecía a la iglesia en Esmirna, dice, 86 años le he servido y nunca me hizo mal. Me encanta cómo lo presenta Policarpo. O sea, le he servido y nunca me ha hecho nada malo a mí. Y pregunta Policarpo antes de ser martirizado, ¿cómo he de blasfemar contra mi rey que me salvó? Ve, hasta a mí hasta que no sé, hasta que me da un puro temblor. Porque hoy día, mis hermanos, una persona pierde el trabajo y ya entonces se enoja con el Señor. O no consigue trabajo y se enoja con el Señor. La esposa viene y le da vuelta y se va con otro tipo y se enoja con el Señor, como si el Señor le hubiera dicho que escogiera esa esposa o como si el Señor le hubiera dicho a esa esposa que lo traicionara. O el hombre le da vuelta a la esposa y entonces se enoja con el Señor como si el Señor le hubiera dicho, escoge a ese hombre y no te va a fallar nunca. O como si Él hubiera propiciado estas cosas. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, resulta que nosotros terminamos enojándonos con Dios por nuestros propios errores, nuestros propios pecados y por los pecados de otro. Y no entendemos que hay una ley de siembra y cosecha, que lo que sembramos, eso hemos de cosechar. Si sembramos irresponsabilidad, vamos a cosechar, pues lógicamente, problemas financieros. Si sembramos desprecio, si estamos tan ocupados en el trabajo como para atender a nuestros hijos y nada más los vemos una vez a la semana y creemos que por ir al parque allá a comprarle un helado es suficiente y los hijos empiezan a perder esa conexión como la iglesia de Éfeso con sus padres, se enfría el amor. Se enfría aquel amor donde los hijos ven a los papás como los superhéroes que quieren siempre estar con ellos, pero el papá no quiere, está muy ocupado. Estoy trabaja y trabaja y trabaja y la mamá está trabaja y trabaja y trabaja para darle a esos hijos lo que ellos no tuvieron, como si los hijos les estuvieran pidiendo y ni siquiera extrañando algo. Entonces empieza a enfriar. Cuando los hijos llegan a cierta edad, ya no quieren estar con los papás. Eso justamente es lo que pasa en el tiempo de la iglesia, en el transcurso de la historia. Pero si esos hijos caen enfermos, si esos hijos caen en una desgracia, aunque ya sean adultos, ¿a quién llaman primero? A papá y a mamá. Porque es en medio del sufrimiento que se da la cercanía. Así que entender este rango de fechas y entender estos nombres, mis hermanos, es leer proféticamente 7 etapas de la historia, como les dije. ¿Cómo inicia entonces el texto? Hablándole a la iglesia de Esmirna, diciéndole que él es el primero y el postrero, para poder ubicar a la iglesia en un tiempo donde él le está diciendo a esta iglesia, yo estoy en control desde el principio hasta el fin. Y no solo estoy en control cuando las cosas van bien, estoy en control cuando las cosas van mal también. Por eso dice el que estuvo muerto y vivió. Dice esto. El Señor está diciendo que si Él tiene el control sobre la muerte, Él tiene el control sobre su enfermedad. Él tiene el control sobre sobre su economía. Él tiene control sobre el desprecio que le haga la familia o le hagan los amigos por razón de su fe. Él tiene el control sobre todo.
Él sabe cada detalle de su cuerpo, sabe cada falencia de sus decisiones. Y digo sus porque estoy tratando de llevar esto para que usted se integre dentro del mensaje, pero eso es conmigo también. Entonces el Señor sabe perfectamente cada necesidad que tenemos. Y si hizo el mundo, si hizo el universo y si nos hizo a nosotros, ¿cuál es lo difícil de entrar, irrumpir en nuestra vida para tratar de que podamos corregir lo que está mal? Pero resulta que para darnos más fuerza, para enseñarnos aún más profundo, nos dice, estuve muerto y vivió. O sea, morí y resucité. Si lo más terrible para usted como ser humano es la muerte, yo vencí la muerte también. Y empieza diciéndole a la iglesia en Esmirna, conozco tus obras y tu tribulación. ¿Por qué? Porque como lo hablamos en la historia, estaba recibiendo una tribulación porque adoraban al Curios, a Jesús. Y eso iba en contra del Estado. Las obras era justamente el estar adorando, el seguir respetando los mandamientos del Señor. Jesús lo dijo, si me amas, entonces obedeces mis mandamientos. Entonces le dice a esta iglesia que está en Esmirna bajo una protección del Imperio Romano, a la gente que está ahí, le dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Hay como una paradoja entre esto. Bueno, o soy rico o soy pobre. Señor, explíqueme, porque me está diciendo que conoce mi tribulación, que es la persecución que estamos sosteniendo por causa tuya. Pero dices que conoces dentro de mis obras que soy pobre, pero a la vez me dice que soy rico. Porque tal vez soy pobre materialmente. Tal vez soy pobre en las relaciones interpersonales con aquellos que no me ven como me veían antes. Tal vez ya mi familia, mis amigos, mis compañeros de trabajo ya no me ven igual, entonces me siento relegado, me siento apartado. Pero dice, pero eres rico. Eres rico. ¿Por qué eres rico? Porque aún conserva una línea de pensamiento conectada a Cristo. Y además de eso le dice que conoce que dentro de su pobreza y su tribulación, conoce la blasfemia de los que dicen ser judíos. ¿Qué es blasfemia? La palabra blasfemia, el Señor la usa cuando habla de el Espíritu Santo. Él viene y sana a un hombre. Entonces los fariseos le dicen a él que ese hombre fue sanado por el poder de Satanás, por el poder del enemigo y no del Espíritu Santo. Entonces la blasfemia consiste en darle tributo o darle una obra que corresponde al Espíritu Santo, dársela al enemigo. Cuando él dice estos que dicen ser judíos y no lo son, sino que son una sinagoga de Satanás, lo que está diciendo es, sinagoga es el lugar donde se enseña, el lugar donde la gente se reúne para aprender algo, pero en lugar de aprender cosas de Dios, lo que están aprendiendo son cosas del enemigo camufladas como de Dios. Eso genera que sean perseguidos. Eso genera que en lugar de ser amados, en lugar de ser abrazados, en lugar de estar esperando el matrimonio con el Señor, las mentes de algunas personas empiecen a cambiar en favor del imperio y apostatar a la fe. Por esa razón le dicen, no temas en nada lo que has de padecer. No le está diciendo que no va a padecer, le está diciendo que no tema lo que ha de padecer. De una vez le está anticipando, vas a tener problemas, vas a ser perseguido, vas a sufrir. Es más, le voy a decir cómo va a sufrir. Y no nos olvidemos que estamos, mis hermanos, en un plano de tiempo donde inició la iglesia de Éfeso del año 30 al año 100 y del año 100 al año 300. Hay una persecución en 10 tiempos, o sea, 10 emperadores, 10 que se creían Dios y empiezan a perseguir a la iglesia durante ese tiempo. Y la descripción que él hace a algunos de ustedes los van a echar a la cárcel. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Cuando el Señor dice que la persona cae en tristeza, que cuando la persona cae en enfermedad, que cuando la persona cae en algún tipo de crisis, ahí estamos siendo probados, que sale de nuestra boca cuando estamos en tiempos malos, porque en tiempos buenos es muy fácil. Cuando usted está recibiendo buena platica,
del trabajo, cuando usted está en una buena posición. Y repito, cuando digo usted, estoy tratando de integrar su mente al relato que estoy haciendo. Pero yo estoy siendo parte de esto. Pero no es lo mismo que diga yo cuando estamos en una crisis. Usted dice, estamos así, todos estamos en una crisis. Y se desconecta, se desliga del mensaje central. Usted, cuando usted está bien, o sea, cuando usted, José, está bien, usted piensa que todo es color de rosa y va a ser color de rosa para siempre, que le va a ir siempre bien. Y no siempre le va a ir bien. Hay momentos en que va a recibir persecución, hay momentos en que va a recibir desprecio, hay momentos en que va a recibir defraude de las personas a las cuales usted ama, y va a ser de las personas más cercanas. El dolor que le van a traer la persona a usted va a ser tan impresionante, tan devastador, que usted desea morirse. Entonces, en ese deseo de morirse, termina culpando al Señor. Pero resulta que en el creyente, en el que ha sido sellado por el Espíritu Santo, el primer momento, el primer golpe lo lleva a uno a decir, pero ¿qué pasa, Señor? Yo que te soy fiel, Señor, yo que te sigo, Señor, yo que estoy tratando de hacer lo mejor, mira lo que me está pasando. Ese es en el primer momento, es la primera reacción, porque reacciona la carne, reacciona la humanidad. Pero una vez que la carne ha sido atropellada, ha sido golpeada, como le estaba pasando a esa iglesia, empieza a salir lo que está dentro. Empieza a salir lo que el Señor ha sembrado adentro, y dice, sí, Señor, perdón por haber pensado así, perdón, porque eso no es culpa tuya. Tú no tienes la culpa de lo que hizo mi esposo, usted no tiene la culpa de lo que hizo mi esposa, usted no tiene la culpa de lo que hizo mis amigos, usted no tiene la culpa de lo que hizo mi hermana, mi hermano, mi profesor, no tiene la culpa, eso fueron ellos. Usted me es fiel siempre. Y ahí es donde viene la oferta, no temas lo que vas a padecer, no temas los golpes que te vas a llevar. Incluso el diablo va a echar a unos a la cárcel para que sean probados. ¿Qué sale de la boca una vez que podemos nosotros digerir, asimilar lo que nos está pasando? Tenemos que asimilarlo. Tenemos que digerirlo. No es lo mismo cuando la persona se lleva un bombazo y le dice, mire, es que su mamá tiene cáncer. Es que su papá tiene cáncer. Es que su hijo lo atropellaron y murió en el camino. En ese momento es un impacto. En ese momento usted reacciona negativo. Es el rechazo, es el decir, eso no puede, eso no me puede estar pasando. Pero una vez que uno entiende quién es Dios y la soberanía de Él y el amor que tiene para nosotros, que Él no nos está fallando, fue algo fortuito, fue algo debajo de este mundo donde las personas son tan pecadoras como yo, y está pasándome todo eso justamente para que yo pueda ser probado. Para Dios no, Dios sabe quién soy yo. Es para que yo sepa quién soy yo en momentos de dificultad. Y tendréis tribulación por 10 días. Se está hablando de 10 términos de tiempo en manos de 10 emperadores. Y ahí es donde le dice, sea fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Es interesante porque él empieza diciendo que él murió y resucitó. Entonces le dice, si usted muere por causa de mí, usted no está perdiendo nada. Si usted muere, yo lo voy a resucitar, yo le voy a dar la corona de vida. Y cierra la línea, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No está diciendo el que tiene oídos, oiga lo que dice el pastor, aunque le escribe al ángel para que el ángel le hable a las iglesias. Pero realmente nosotros no tenemos que escuchar al pastor que me está hablando. Ustedes no deben de escucharme a mí. Yo solo estoy siendo la voz del que clama en el desierto. Mis hermanos, ustedes deben de escuchar al Espíritu Santo que les está hablando en este momento. El que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, le está diciendo que usted tiene que levantarse de ahí. El Señor no nos creó a nosotros para estar acostados a expensas del enemigo, a estar rendidos. Él dice, levántese. Cuando sucedan todas estas cosas, que es lo que el Señor dijo en relación a los últimos tiempos, erguíos, levante la cabeza porque vuestra redención está cerca. Está sufriendo, levante la cabeza. Porque significa que está a las puertas de cosas hermosas, extraordinarias que Dios tiene para usted, y no necesita proclamar, no necesita decretar, sino que el Señor, al igual que Job, lo levantó y lo multiplicó y lo prosperó cuando Job entendió quién era Dios. De oídas te había oído, dice Job, pero hasta ahora te conozco.
Porque no es lo mismo oír de Dios que experimentar a Dios en nuestras vidas. ¿Y cómo lo experimentamos nosotros? En la abundancia, ¿no? En la abundancia el corazón es fácilmente engañado. En el dolor, mis hermanos. En el dolor donde usted está en ese momento llorando lágrimas de sangre y de un momento a otro viene una paz que sobrepasa todo entendimiento, guarda el corazón en Cristo Jesús y de pronto usted está tranquilo y dice, sí, ya puedo sacar la cabeza, puedo levantar mi cabeza y puedo salir adelante. Y añade, al que venciere no tendrá daño de la segunda muerte. La segunda muerte significa justamente el ir a la condenación eterna. El Señor Jesús lo que hace es abrir un panorama presentándose como el postrero y el primero, o sea, el resucitado de frente a la muerte que va a enfrentar su iglesia. Yo la vencí, dice. Y en tiempos de martirio, en tiempos de dolor, en tiempos de enfermedad, yo vencí eso. Pero no significa que no vas a sufrir, significa que yo te voy a acompañar en medio del sufrimiento, significa que en el valle de sombra de muerte, yo voy contigo en medio de ese valle. Esa es la victoria de Cristo, es la victoria que dice, yo te acompaño. En el antiguo mundo, específicamente o particularmente en Esmirna, el martirio, mis hermanos, no era una posibilidad lejana, era una realidad cotidiana, era una realidad del día a día. Esas personas no es como usted y como yo, que pasamos un tiempo de abundancia y de pronto tenemos para ir a pasear y de pronto nos estamos con salud. No, esa gente todos los días, la realidad de ellos era sufrimiento. Porque Roma, al exigir la adoración al César y encontrarse a ellos negándose a hacerlo, le quitaban las cosas, le confiscaban los bienes, los metían a la cárcel, los torturaban y hacían muertes públicas. Era como si fuera un circo. Claro, la pregunta que salía era: ¿en dónde está nuestra esperanza? Para el mundo, la esperanza es evitar la muerte y evitar el sufrimiento. Esa es la esperanza. Para el cristiano, la esperanza, mis hermanos, es tener una victoria en Cristo sobre la muerte y sobre la angustia. Es paradójico esto, pero lo dijo Jesús. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Mas temed bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10:28. Claro, las personas que estaban sufriendo sabían perfectamente que Roma podía quitarle la vida, pero no podías arrebatarle la salvación eterna. Eso no se lo podía quitar. Por eso es que el Señor dice, yo soy el primero, el postrero, el que estuve muerto, el que vivió. Nos está recordando que Él atravesó esa muerte y salió victorioso y por lo tanto usted y yo salimos victoriosos aún si morimos. Eso es lo que nos lleva a nosotros al estudio de hoy, al estudio que debemos de concientizar esa palabra. Concientizar la palabra donde dice, pasarán por tribulación. ¿Qué significa eso? Tribulación, tripis, tilipis, a ver cómo se dice en griego. No lo sé decir, pero es como tilipis, o sea, tribulación viene de esa palabra, tilipis. Lo estoy pronunciando re mal y lo sé, y perdón para los que hablan griego, porque yo no hablo griego, pero eso significa presión, significa aplastamiento, significa hostigamiento social, significa hostigamiento económico por no adorar al César. Eso es algo así como que usted llegue y le diga al jefe, bueno, jefe, es que, mire, yo necesito el tiempo para ir a la iglesia, por favor, yo necesito mi día libre. Ah, no. Entonces, este año le aumento a todos menos a usted. O no solo eso, le voy a quitar medio tiempo y empieza a haber un hostigamiento. Es un hostigamiento, pero no es del jefe. Un hostigamiento, pero no es de la empresa a la cual usted trabaja. Es un hostigamiento de parte del enemigo que utiliza esas herramientas a ver qué hay en su corazón. Así que el vivir en presión, mis hermanos, constante, como le pasaba a Esmirna, es como estar aplastando la uva. ¿Qué sale de la uva? Jugo. Sale jugo. Ahí, en ese tiempo de Esmirna, en esos tiempos es cuando están pasando, recién saliendo de, de- de- de todos los espacios en que se ha dado una persecución hasta el siglo tercero.
en el año 70, cuando Tito destruyó Jerusalén y el templo, en el año 80, cuando Domiciano le exigía a ellos que tenían que adorarlo si no los iban a matar. Todo eso lo vamos a ver en el libro de las Revelaciones, en cada paso. En el año 98 al 117, cuando Trajano establece una política clara de esclavitud, sella la mente, sella la frente y sella la mano en el mercado de Trajano. ¿Qué era ese sello? ¿Cómo funcionaba en los tiempos de Trajano? Era que cuando un esclavo se escapaba, lo agarraban y le sellaban en la frente. O sea, era imposible que nadie se diera cuenta de que este hombre había sido condenado por el Estado. Entonces lo compraban como esclavos baratos y lo metían en lugares de campos de trabajo forzado donde morían trabajando. Entonces esa política se la estableció Trajano a los cristianos en ese periodo de diez persecuciones, para que fueran castigados, para que tuvieran miedo y eso generarle miedo a otros. Y la persecución termina con Adriano allá en el 117 al 138. Bueno, no termina con él, pero sí por lo menos se acerca a donde van a ser liberados justamente por Constantino, y pongo unas comillas ahí porque no fueron liberados, sino sincretizados, se casaron con Roma imperial, se casaron con la iglesia de Roma que se unió lo pagano con lo cristiano, el Estado con la fe. Claro, Adriano había sofocado en el año 132 unas rebeliones judías y como venganza, entonces le pone Palestina para borrar la identidad judía de esa tierra y construye en Jerusalén lo que se conocía como Aelia Capitolina y le prohibía a los judíos entrar ahí. Ellos eran el banco principal, los judíos en ese entonces, de las persecuciones principalmente, porque recuerden que la iglesia inicia judía, pero se extiende a los cristianos porque los cristianos eran parte de ese judaísmo. Entonces, al no adherirse a la religión oficial del César, empiezan a ser perseguidos y ahí es donde está el marco de la tribulación en Esmirna. Y los 10 días, pues, podemos hablarlo de una manera rápida, Domiciano, Trajano, Adriano, hasta terminar en el emperador, lo ha dicho varias veces, ¿cómo es que se me olvida este nombre tanto? El emperador Constantino. ¿Por qué se me olvida tanto ese nombre? Se me va completamente de la mente. Constantino es el que propicia la iglesia de Pérgamo, la que se casa, la que se sincretiza, la que se une. Por eso el mensaje es: no temas lo que has de padecer. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona. O sea, el Señor nunca promete evitarnos a nosotros una persecución. Nunca nos promete, como en la iglesia, la Odisea, nos prometen que no vamos a tener problemas. No, nos dice: yo voy a estar contigo en medio del sufrimiento. Eso es lo que nos dice el Señor. Quiero cerrar con el verso 11 y cerrar esta clase de ahora para que tengamos un ratito para charlar. Solo voy a tener o voy a permitir 4 participaciones. Los viernes tenemos una clase más corta. El lunes enseña nuestro hermano René y de este viernes en 8 venimos a la iglesia de Pérgamo a estudiarla como tal para irnos enfocando de una manera armónica, de una manera cronológica, para poder entender todos los demás capítulos del libro de Revelaciones. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. El que tiene oído, que oiga. El Señor lo repite de manera intencional varias veces. Está diciendo: el que escucha, no escuche con los oídos, escuche con el corazón. Aquí la clave, mis hermanos, de cuando Él dice: el que tiene oídos, que oiga, es no se haga sordo a lo que le estoy diciendo, porque aunque usted escuche mucho ruido a su alrededor que lo distrae, entienda lo que el Espíritu Santo le está hablando. Porque no es suficiente con oír la noticia de los últimos tiempos, no es suficiente oír con la noticia de las persecuciones, sino que tenemos que discernir
el mensaje eterno y de esperanza que se le está dando a cada una de estas iglesias. O sea, para el Espíritu Santo el sufrimiento no es derrota, es una victoria espiritual. Cuando usted se levanta más fuerte. Usted ha logrado vencer espiritualmente a través del mismo Señor, lo que deposita en su corazón, ha logrado vencer ese ataque que ha venido de afuera y de adentro. Entonces, en cada una de las generaciones, en cada una de las iglesias, el Espíritu sigue hablando y sigue diciendo, escuchen, porque les voy a hacer vencer. Y hacer vencer es decirle a la iglesia que estoy con ustedes hasta el puro final. O sea, lo que Jesús está redefiniendo es el concepto de victoria. Porque para la iglesia de ese momento el concepto de victoria no es sobrevivir físicamente. El concepto de victoria para él es ser leal a Dios hasta la muerte. Muchos perdieron la vida. Muchos están descritos en el libro de Hebreos, mis hermanos, como testigos de la persecución. Pero muchos han sido guiados a los pies del Señor y muchos de estas personas son identificados como victoriosos sobre la segunda muerte. Así que mis hermanos y mis hermanas, Jesús lo que está diciendo entonces, no teman a los que matan el cuerpo, no teman. El miedo, mis hermanos, nos paraliza, la esperanza nos hace caminar. El Señor nos está recordando perfectamente que el miedo no es lo que tenemos que abrazar, aunque tengamos miedo. El desánimo no es lo que tengamos que abrazar, aunque nos hayamos desanimado. El horror no es lo que tenemos que abrazar aunque estemos asustados. Cierro con esto. Elías estaba en la cueva, estaba llorando. Señor, quítame la vida, decía Elías. Se oye un ruido, pero el Señor no estaba en el ruido, no estaba en el viento fuerte, no estaba en los truenos, Él estaba en el silbido apacible. O sea, el Señor se acerca de una manera amorosa y le dice, Elías, ¿qué haces aquí? Y a usted le puede estar diciendo ahí, a su corazón, ponga su nombre, ponga en lugar de Elías su nombre. ¿Qué haces aquí? Y a Elías le dijo, es que me andan persiguiendo para matar. Es verdad, era verdad, de verdad. Él lo estaban persiguiendo para matarlo. Jezabel lo andaba persiguiendo para matarlo. Y solo he quedado yo. Eso no era verdad. Hay una iglesia donde los unos a los otros nos podemos abrazar y nos podemos apoyar. Y esa iglesia es la novia del Señor, donde nosotros nos podemos sustentar, nos podemos dar la mano, levantarnos los unos a los otros. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos de cómo se comporta una novia prometida para casarse con Él. Él nos dijo a nosotros que lo que nosotros tenemos como relación para con Él es como un matrimonio, en las buenas y en las malas, en la enfermedad y en la salud, en la abundancia y en la escasez. Así estemos enfermos, estemos con salud, el Señor nos dice, Él está ahí con nosotros. Y aunque nosotros pensemos que Él no está con nosotros, es cuando más está con nosotros. Así que lo que proféticamente está diciendo el Señor es, los tengo prometidos para matrimonio y no importa cómo estén, yo estoy con ustedes. Y si lo peor de lo peor les pasa, que es morir, Pablo dijo, para mí es vivir es Cristo y el morir es ganancia. Quiero cerrar con esto en su corazón y no porque yo lo diga, sino porque el Señor lo dice claramente, los que estén cansados y cargados, Noé, vengan a mí, yo los haré descansar. Vamos a despedirnos de esta clase, cierro en este momento y abro 4 participaciones. Gracias a los que me escuchan en YouTube. El otro viernes, si Dios lo permite, están invitados a la parte número 7, Apocalipsis 2050. Y cada día se va a ir poniendo más interesante, más hermoso. Cierro la grabación en este momento.